para reivindicar algo que es de todos. El valor de los creadores en una sociedad que se hace diversa, flexible y plural gracias a su energía e inspiración. No sabía cantar el himno gallego. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Yo no sé quién tendrá hoy en día los derechos que nos estará cobrando de los Tamara, que tenía una canción que seguramente habéis oído hablar de ella, que decía: a Santiago voy ligerito caminando. Pienso que a Santiago siempre se viene así, siempre se viene ligerito y caminando, y el que llegue cansado, este es el lugar donde mejor puede descansar, porque es un hospital de peregrinos, o hostal dos Reis Católicos. Y el verde me acaricia, porque a Galicia xa estou chegando. Por eso que la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, quiso poner de verde el suelo para que ustedes se sientan acariciados. Estamos aquí para reivindicar algo que es de todos. Todos los autores, los creadores, pues nos iluminan la vida. Los derechos del autor son vistos con desconfianza, sino con una enemiga que ya comienza a ser tradicional y que no deja de asombrarnos. Hay que pagar, ¿dónde se ve eso de compartir, hombre? ¿Dónde cono se ve? Hay que pagar. A don José Luis Morao, presidente de la Sociedad General de Autores. No se reconoce o pretenden no reconocer la propiedad intelectual. Esto para una sociedad es simplemente suicida. Pois estamos aquí para reivindicar que a cultura debe ser libre, sempre debeu ser libre. La Sociedad de Autores y Editores, SGAE, desde hace 5 años, celebra esta noche de autor, pues con ánimo de, no solamente de animarles, sino con ánimo un poco, a nuestra medida de proporción, de hacerles justicia también. Estos dicen, chusma, piratas, ladróns, andades a roubar o que os demais pensan, entendes? E eso non, hai que pagar. Estos premios que solemos dar a quienes ayudaron y a quienes excepcionalmente, o como excepciones mejor dicho, pues no tienen ningún inconveniente en reconocer la propiedad intelectual y el derecho del autor. Mira, eu son Ramoncín, entendes? Eu non sei a que ven esta mierda, de peña, aquí, que non ten respeto pola cultura. Se van a dar esos premios, se van a conceder esos galardones a Inditex, FASIDE, Agencia F, IGAEM, Universidad de Santiago de Compostela y Consielo de Santiago de Compostela. Señor don Alex Guillermo, presidente de la Agencia. ¿Cómo no vamos a estar satisfechos en la Agencia F con este premio si tenemos tantos rasgos comunes, la Agencia F y la Sociedad General de Autores? El premio SGAE a la organización empresarial se otorga a una organización con una dilatada e histórica relación con la SGAE
casi decana y pionera en la firma de convenios sectoriales. Non estamos de acordo co canon nin coa propiedade intelectual e desde o comando anti-SGAE, que como definimos Acción Cultura Libre, pois o que estamos loitando é porque, bueno, o que decimos é que non estamos de acordo, non estamos de acordo con casa un canon e non estamos de acordo porque creemos que a propiedade intelectual é un roubo, que a propiedade intelectual é un negocio. El premio es para la Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de España, FASIDE. Don Alberto García Moreno. Creo que realmente es un premio a la constancia. Tenemos prácticamente un matrimonio de hecho durante 42 años donde reconocemos que sin ustedes todas nuestras empresas prácticamente no tendrían sentido. Manuel Gutiérrez Aragón, que él va a ser el encargado de entregar el premio SGAE al empresario privado. Este premiado simboliza la presencia y el tesón de la galleguidad en los 5 continentes a través de sus más de 3.100 espacios de presencia. Y creemos que a SGAE, que ten o monopolio, y entonces está lucrándose xa non solo a costa, porque se está lucrando a costa da xente da rúa, non? Don Pablo Isla Álvarez de Tejera, vicepresidente primero y consejero delegado de Inditex. Desde el garaje en el que empezó Amancio Ortega en los años 60 hasta la apertura de la primera tienda en La Coruña en 1975, la posterior expansión por Galicia, por el resto de España, por Europa, hasta llegar a la situación actual. Y Manuel Uribe, miembro de la Junta Directiva de las SGAE. Los 3 premiados impulsan una programación cultural generosa y diversa que ha hecho de Santiago de Compostela un referente mundial. Los premiados son el Instituto Galego de Artes Escénicas y Musicales, la Universidad de Santiago de Compostela y el Concello de Santiago de Compostela. Parabéns tamén neste momento a SGAE pola apertura da súa nova sede que queremos e esperamos que sirva como plataforma para a cultura galega. 513 anos. Moi boas noites a todas e a todos. Bueno, pois hai varias cifras que se barallan, pero se di como 700 euros o ano por familia, ¿no? Que se está gastando cada familia solo en concepto de canon, ¿no? Cada vez que te compras un CD, un ordenador, ou cada vez que estás indo a un acto cultural con lo que estás pagando. Pero eu veño aquí a defender o que fixen no seu día, entiendes? Eu fixen un disco e agora teño dereito a vivir de él, entendes? Eu xa traballei e os demais, os que queren que vayan a traballar todos os putos días, eu xa traballei o meu e teño dereito a cobrar o resto da miña vida.